Bueno, hoy que vamos a ver, introducción a la regulación metabólica, ¿sí? La regulación metabólica es importante señalar que los nutrientes son esenciales para la vida y son reciclados por los microorganismos y por su actividad microbiana. Entonces es importante entender cómo se realizan los ciclos de los nutrientes de los microorganismos. ¿Por qué los ciclos y sus numerosas reacciones son esenciales? ¿Para qué? Para la agricultura y para la salud de la vida vegetal sostenible. Entre los ciclos que tenemos el ciclo de carbono, el ciclo de nitrógeno, el ciclo del fósforo, ¿sí? El ciclo del hierro. En este momento vamos a ver cuál, el ciclo del carbono. Del ciclo de carbono es importante tener en cuenta unas áreas determinadas de estudio, que son la extensión, las tasas de los ciclos de carbono, el anclaje del ciclo de carbono a los diferentes ciclos, ¿sí?, de nutrientes. Y los componentes principales del ciclo de carbono que se producen son el metano y el dióxido de carbono, que estos son relevantes para el impacto en el ecosistema a nivel global, ¿sí?, donde las emisiones de dióxido de carbono van a la atmósfera y esto que produce el efecto invernadero, ¿cierto? Hay mucho de lo que es el dióxido de carbono es producido ¿por quién? Por microorganismos, ¿sí? Que van al ciclo y suben a la atmósfera y se acumulan allí, permitiendo pues que hayan cambios climáticos. En el ciclo del carbono, a nivel global, el carbono se encuentra circulando como perdón. señor. ¿Será que puede volver a la diapositiva 3? Por favor. Ya te la devuelvo. Gracias. Acá. ¿Sí? Entonces, del No, ciclo del la carbono otra. es No, la la otra, otra. la otra. Sí, señora. ¿Esta? Es importante entonces Esta. entender cómo se realizan los ciclos de nutrientes microbianos, porque son los ciclos y sus numerosas reacciones son esenciales para qué, para la agricultura y la salud. ¿Puedo avanzar Listo. en la otra? ¿Sí? Ya. Gracias. Bueno. Entonces aquí que era importante en los ciclos de carbono, la extensión del reservorio de carbono en la Tierra, las tasas del ciclo de carbono dentro y entre los reservorios, el anclaje del ciclo de carbono a otros ciclos de nutrientes. Y los componentes principales que les estaba explicando, lo de que tiene impacto humano en el ecosistema con el efecto invernadero. El ciclo del carbono. A nivel global, el carbono se encuentra circulando como dióxido de carbono a través de los diferentes depósitos de carbono en la Tierra. ¿Dónde están estos depósitos de carbono? Están en la atmósfera, en la tierra, en los océanos, en las aguas dulces, en las rocas y en la biomasa. Ahí es donde encontramos los depósitos de carbono. En el ciclo biológico del carbono se pueden encontrar una gran cantidad de carbono ¿en qué? En las plantas terrestres, donde hay fijación del dióxido de carbono. También se pueden encontrar materia orgánica muerta. En el humus podemos encontrar también el dióxido de carbono. ¿Por qué? Por la producción de microorganismos que utilizan ese material orgánico y producen dióxido de carbono. Para transferir el dióxido de carbono a nivel global, forma más fácil de transferirla es por la atmósfera, ¿sí?, que constituye un depósito importante en el tiempo que la atmósfera resiste, que la atmósfera no resiste mucho la carga de dióxido de carbono, donde se produce lo que es el efecto invernadero. Los procesos que se encuentran involucrados en el ciclo de carbono, entonces, ¿cuáles son? Son la fotosíntesis, la quimiosintesis, ¿de qué? De bacterias autótrofas y la respiración y la fermentación, ¿sí? ¿De quiénes? De los microorganismos. En el ciclo de carbono, ¿qué es importante? Que en los compuestos orgánicos, ¿sí?, los fotoautrófos o vegetales están involucrados en este ciclo de carbono, como son las cianobacterias,
las nitrificantes, que son aerobias, la respiración de las plantas también producen dióxido de carbono, los animales y los microorganismos. Las bacterias oxidantes que producen metano, ¿sí? Más que todo esto esta oxidación se da en anaerobiosis, donde se produce metano. Y la respiración anaerobia de bacterias fotosintéticas como la fermentación, ¿sí? Entonces, todos estos componentes me producen, ¿qué? Dióxido de carbono, y entra el ciclo biológico del dióxido de carbono. Las etapas del ciclo de carbono. Entonces, la primera etapa es la fijación del dióxido de carbono o del metano, ¿sí? La reducción del dióxido de carbono se realizan con los organismos que son fotosintéticos o que son quimiosintéticos, como son las algas, las cianobacterias, las bacterias fotosintéticas o las bacterias quimiotrófas. Y la segunda etapa son la mineralización, donde la materia orgánica que llega al suelo de los residuos de las cosechas, las percolaciones del follaje, las raíces, los restos de los animales y de los microorganismos tienen unos procesos que son de degradación, donde dependen del nivel de oxígeno. En la mineralización es muy importante que el efecto que tienen las enzimas, porque las enzimas de los microorganismos son los encargados de degradar esos nutrientes para producir otros metabolitos, y en este proceso se producen, los microorganismos producen dióxido de carbono. Aquí les muestro una imagen sobre el ciclo biológico del carbono, pero lo que yo quería mostrarles es el impacto que tiene la labor del hombre, ¿sí?, en la atmósfera, aquí donde está rojito es donde más está el incremento de la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, ¿sí?, que son las fábricas, ¿sí? Y una de las también que emite, pues, este componente son los intercambios que se ocurren en los océanos. Cuando los océanos son contaminados, ¿sí?, hay mayor número de nutrientes en el agua. Entonces aquí los microorganismos van a poder producir mayor cantidad de dióxido de carbono, que esto va a ir a la atmósfera y va a producir acumulación y el efecto invernadero. Vamos a tratar ahorita lo que es. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud del ciclo de carbono? Profe, ¿puedes pasar a la diapositiva 7 y luego a la 8? Es que no alcancé a tomarla porque no me salía. ¿Esta? Todavía no ha cambiado. La 7. Profe, ¿será que nos pueden enviar la diapositiva? ¿En esta? Esa, profe. ¿Sí? ¿Sí? Estos son los compuestos, esto es lo que involucra el ciclo del carbono, ¿sí? El ciclo biológico del carbono. Estos son los ítems más importantes del ciclo de carbono, ¿sí? Lo que es la respiración anaerobia, las bacterias oxidantes, la respiración de las plantas, ¿sí? Y los Sí, profe. compuestos como tal. ¿Puedo avanzar a la del ciclo de nitrógeno o hay alguna pregunta? Ahora la 8, profe. La 8, esta. Entonces, las etapas del ciclo de carbono, entonces está la primera etapa, que es la fijación, y la segunda, que es la Todavía mineralización. no se ve nada. ¿Me dicen? Listo, profe. Gracias. ¿Sí? Entonces, estas dos etapas son importantes, lo que es la etapa de la fijación del carbono o del metano y la etapa de la mineralización, ¿sí? Donde en la mineralización juegan mucho los microorganismos, donde se usan las enzimas para poder degradar los componentes orgánicos a otro metabolito, y eso nos produce, pues el microorganismo está produciendo dióxido de carbono. Una de las grandes cantidades de dióxido de carbono que se encuentran en la atmósfera son producidas por los microorganismos.
Entonces, ahorita en el ciclo biológico del nitrógeno, entonces se puede considerar que el ciclo del nitrógeno como un nutriente principal. El nitrógeno es un nutriente principal ¿para qué? Para el crecimiento de los vegetales. El nitrógeno es utilizado por los organismos para la síntesis de proteínas. Entonces, el nitrógeno es utilizado para los organismos que para sintetizar el adenosín, el ácido, ¿cómo es? El ácido Profe, me quedé en la diapositiva 8, no avanza. en la 8, esta. A mí tampoco me ha cambiado. ¿Por qué? Esperemos un momentico. ¿Ahí ya cambió? No, profe. No, Espérame, profe, lo coloco ahí. en la 10 del nitrógeno. ¿En cuál quedaron? En el En la 5, 8. en la 8, en esta. ¿Ahí ya? Es que en eso se ha trabado. No avanza. Espérame, yo miro acá. ¿Ahí avanzó o no? Ahí está en el ciclo biológico del nitrógeno. Me dicen si ya está en el ciclo del nitrógeno ahí. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ahora sí. ¿Y acá avanzó también o no? ¿Ahí me avanzó o no? No, señora. No, sigue en el micro. Aquí sí avanzó. ¿Sí? No sé por qué no avanza. Tampoco. ¿Ahí estoy en cuál? Ciclo biológico del nitrógeno, profe. En el ciclo biológico del nitrógeno, ¿sí? Donde habíamos quedado. Entonces, ¿todos están ahí en el ciclo del nitrógeno? Sí, señora. Sí, profe. Bueno, entonces en el ciclo biológico del nitrógeno, entonces es muy importante, ¿por qué? Porque este nos permite o juega un papel importante en la nutrición de quién, del crecimiento de los vegetales, ¿sí? El nitrógeno en los microorganismos es utilizado para la síntesis de ¿qué? De proteínas. La síntesis de proteínas son muy importantes en el material genético de ¿qué? De los microorganismos, ¿sí? Ahí es como uno de los productos fundamentales para la síntesis de proteínas es el nitrógeno. Y entre estos tenemos que la cadena de ADN, los aminoácidos, los azúcares y las demás moléculas importantes en la célula, que son las que forman ¿qué? El citoesqueleto de la célula como tal. El nitrógeno es beneficioso en el crecimiento vegetativo al aumentar el tamaño, permitiendo la absorción de fósforo y potasio. Entonces, en el ciclo del nitrógeno es muy importante porque permite el crecimiento de los vegetales como tal. Es importante también la presencia de nitrógeno ¿en qué? En la agricultura, porque ¿qué? Al aplicar nitrógeno por medio de fertilizantes al suelo, pues se aumenta ¿qué? El rendimiento de los cultivos, ¿sí? Donde vamos a Profe, ¿qué será que los de... Ximena, ¿se puede silenciar, por favor? Pero acá ni siquiera hay bulla. Igual ya lo voy a apagar, pero no había nada de bulla. No es que haya bulla, lo que pasa es que crea interferencia y no deja escuchar. Gracias. Bueno, pero Bueno, hábleme bien, gracias. Bueno, en el ciclo biológico del nitrógeno que vemos importante, ¿es importante para qué? Para la agricultura, ¿sí? Donde su utilización, donde
los humanos lo usamos para aumentar el rendimiento de ¿qué? De los cultivos, porque esto permite que haya mayor crecimiento de ellos. Y en el ambiente causa problemas. ¿Por qué? Porque el exceso de estos compuestos nitrogenados pues vienen a ¿qué? A acumularse en el suelo, ¿sí? Y esto irían a los afluentes subterráneos y esto puede llegar a las aguas potables y pues ser consumidos por los humanos. El nitrógeno en el suelo. Entonces, la mayor cantidad de nitrógeno en el suelo es orgánica, que es decir, el 98% del nitrógeno con el que contamos es que orgánico y solo un 2% son de formas minerales, ¿sí? Donde está el amonio, los nitritos, los nitratos, de muchas de las cuales depende la nutrición vegetal. Cuando los microorganismos degradan el nitrógeno, ellos producen metabolitos como los nitritos. Hay pruebas de laboratorio donde uno identifica los nitritos que producen los microorganismos, ¿sí? Hay pruebas específicas para uno identificar nitratos o nitritos producidos por microorganismos en determinadas muestras. Profe, qué pena, ¿en qué diapositiva estamos? Yo todavía estoy en la 10. Estamos en la 12. Ah, Yo también sigo en la 10. Ahí estamos en la 12. Me dicen si pasaron a esa. sí, señora. ¿Ya? Entonces, acá te estaba hablando que el ciclo biológico del nitrógeno es importante que en la agricultura y en el ambiente, ¿sí? Uno por el rendimiento que produce el nitrógeno en los cultivos y en el ambiente causa problemas por su exceso, ¿sí? En los compuestos nitrogenados. El nitrógeno en el suelo, aquí vamos ya, entonces, ¿qué? Que el 2% de las formas minerales son empleadas como nutrientes, ¿sí? Son intermediarios metabólicos, son donadores o aceptores de electrones. Quiere decir, el nitrógeno sirve como puente para ser aceptor o donador de electrones en la célula y el productos finales de transformación de estos elementos. En el ciclo del nitrógeno, las fuentes primarias de nitrógeno para el suelo la constituye ¿qué? La atmósfera, con nitrógeno presentándose ¿qué? Un 79%. Otros que producen pues que el nitrógeno, donde podemos encontrar el nitrógeno, es en las rocas primarias. Y sigue la atmósfera con 2%, las rocas sedentarias con un 0,2% y los sedimentos marinos y los reservorios más pequeños también lo constituyen fuentes de nitrógeno en el suelo. En el ciclo biológico del nitrógeno hay procesos biológicos que intervienen en el ciclo del nitrógeno, como es que la fijación del nitrógeno, la asimilación del nitrógeno, la inmovilización del nitrógeno, la mineralización y la desnitrificación. En la desnitrificación es cuando ya de ese medio donde está se pierde ese nitrógeno, ¿sí? Porque las cantidades de nitrógeno que hay por ejemplo, en el suelo son bajitas, no son muy altas. Vamos aquí a hablarlo del ciclo biológico del azufre, del fósforo y el hierro, ¿sí? Estos también se encuentran en los ciclos biológicos en cantidades muy bajitas. El azufre se considera como uno de los bioelementos esenciales para los organismos, ¿sí? Donde ellos producen sulfuros. El azufre integra composiciones de proteínas y ellos sirven como puentes para ayudar a fijar ¿qué? El carbono en el desarrollo de los microorganismos. Entonces, los sulfuros el azufre es muy importante porque producen sulfuros y ellos nos ayudan a hacer como puente en la célula para poderse fijar el carbono. Es importante los factores de crecimiento, como es la biotina, la tiamina, las hormonas de la coenzima A. Entonces, el azufre nos sirve ¿para qué? Para servir como factores de crecimiento de ¿qué?
en las células de los microorganismos se necesitan coenzimas que ayudan a desarrollar o a realizar los procesos metabólicos, ¿sí? Para poderse producir otras células. Entonces, estas coenzimas que tienen compuestos de azufre ayudan para esto, para que las bacterias, ellas necesitan ese suplemento de azufre para poder, a través de una degradación, utilizar enzimas que ayuden a su crecimiento. Las fuentes de energía son fuentes de energía para muchos microorganismos, ¿sí? Por ejemplo, en lo que son las aguas termales, pues hay muchos microorganismos que utilizan el azufre, ¿sí? Y producen sulfuros. En el ciclo biológico del azufre, también hay vegetales que contienen la misma cantidad de fósforo y azufre. También ayudan para el crecimiento de estos y estar relacionados con las enzimas de la ferrodopsina, ¿sí? Las principales reservas de azufre se encuentran en la litosfera y en la hidrosfera y se pueden encontrar también en el suelo y en los vegetales. En la transformación biológica del azufre, los compuestos que contienen azufre realizan transformaciones biológicas a través de diferentes procesos. Son muy similares los procesos a los del nitrógeno y a los procesos del carbono, donde hay una mineralización, ¿sí? Donde hay una óxido-reducción y hay una volatización, ¿sí? En la mineralización, los vegetales necesitan fuentes de azufre que lo reducen, ¿sí? A sulfhidrilo en sus células y la mineralización a formar más simples realizadas porque la mineralización donde hay liberación de sulfuros y sulfatos. Entonces, ¿qué hacen estos microorganismos? Ellos, como están en micropoblaciones, ¿sí? Ellos hacen a través de sus enzimas procesos metabólicos donde ellos van a liberar sulfatos y sulfuros. En la oxidorreducción, las oxidaciones más comunes en el suelo y material orgánico son las de 2-en-sulfuro volátiles y lo precipitan a 6 sulfatos. Estas reacciones ocurren fácilmente en el ambiente. Desde que tengan un ambiente adecuado, ellos pueden realizar estos procesos metabólicos. ¿Qué influye mucho en estos procesos metabólicos? Lo que es el pH y la temperatura. Dependiendo del pH, si el microorganismo es resistente a estos diferentes tipos, por ejemplo, de pH, si son muy ácidos, si son muy alcalinos, o a las temperaturas, si son termolábiles, pues esto va a influenciar en su proceso de óxido de reducción donde no lo van a poder realizar. Y la volatización se produce en condiciones anaerobias y no es en todos los suelos. Por lo general, el ácido sulfúrico es un gas tóxico para ciertos líquenes y cianobacterias que pueden ser empleados como bioindicadores, porque lo que son los líquenes y las cianobacterias son muy sensibles a los gases tóxicos del azufre, ¿sí? Entonces, en ingeniería ambiental se utilizan como biomarcadores, ¿sí? Lo que son los líquenes costrosos, los escamosos, ¿sí? Se pueden utilizar porque se mira la contaminación que tienen estos gases. También esos líquenes se pueden utilizar para la emisión de gases como dióxido de carbono, por ejemplo, en rutas donde haya mucho afluente de carros. En el ciclo del fósforo nos presentan componentes no representa componentes gaseosos, entonces en no hay una movilización del fósforo en la atmósfera. El fósforo se acumula en el suelo y se pueden determinar, señora. ¿En qué diapositiva vamos? En la 18. ¿Usted en cuál está? 17. Espérame, me paro ahí. ¿Ahí la ves? Yo también. No, Seguro profe. está.
Seguro está lento el internet. Queremos saber si aquí. Están en esta. Aquí me pasé a la 10 y... ¿A la qué? A la 18. Ahí ya la No, ven. No, no, señora. la conexión está como demoradita. Me dicen si ahí. ¿No? No, profe. Sí, en la 17. Llega en la 17. Y ahí. No, Todavía pero ¿No? Bueno, me van a escuchar esta última parte que es lo mismo de los ciclos del fósforo, ¿sí? En los ciclos del fósforo pues tenemos los mismos procesos. ¿Cuál es la diferencia del ciclo del fósforo? Que en el ciclo del fósforo, en como no es gaseoso, entonces en este ciclo el fósforo no va a la atmósfera, ¿sí? Y se puede detectar, por ejemplo, hay muy pequeñas cantidades que las podemos detectar como gas, ¿sí? En los lagos o en los pantanos. ¿Dónde encontramos nosotros fósforos? Las principales fuentes que encontramos fósforos son en los sedimentos marinos, en los suelos, en fosfatos inorgánicos solubles en el océano, en rocas como la apatita y en la biomasa, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante en este ciclo de fósforo? Saber que no son gaseosos y no se van a acumular ¿en dónde? En la atmósfera. Los procesos de los microorganismos en la transformación del fósforo. Entonces, en el ecosistema natural, el ciclo del fósforo es cerrado, lo que les estaba explicando, no va a la atmósfera, ¿sí? La mayoría del fósforo es reciclado y degradado por los mismos que microorganismos, ¿sí? Y los restos orgánicos también, con el mantillo, ¿sí? Entonces, en el mismo sitio donde están los microorganismos, el fósforo que hay en ese sitio son degradados y son utilizados por ellos mismos. En los procesos microbianos involucrados en la transformación del fósforo son que lo mismo de los anteriores, que la mineralización, donde está la inmovilización, y en este tenemos uno especial, que es la solubilización y la precipitación, donde algunos fosfatos son solubles con agregados del suelo o a ácidos insolubles o se pueden fijar a otros que son coloidales, ¿sí? Entonces estos se precipitan y van y pueden ir como pegados de esa molécula, pueden ir por ejemplo, a los vertimientos de agua, a las aguas potables y pueden ser consumidos pues estos analitos pueden ser consumidos por el hombre si las aguas están contaminadas. En la mineralización juega un papel importante en los laboratorios, nosotros midamos mucho en los microorganismos su actividad de unas enzimas que se llaman la fosfatasa, ¿sí? Donde aquí a veces para su liberación, ¿sí? Para la liberación del fósforo, pues se necesitan estas enzimas para poder degradar el fósforo a otras sustancias. Y entonces en el laboratorio que medimos si estas bacterias tienen la capacidad de sintetizar o degradar el fósforo por medio de ¿qué? De la fosfatasa, la fitasa o las nucleasas o la fosfolipasa. Unas de las que se miden mucho en el laboratorio son la nucleasa, la fosfolipasa y las fosfatasas, ¿sí? Pues hasta ahí está la exposición de lo que son los ciclos, ¿sí? Del nitrógeno, del carbono y del fósforo. No sé si hay alguna pregunta para yo irme devolviendo en las diapositivas y las miramos. Profe, ¿te puedes volver, porfa, a la diapositiva 18? Que esa no... Esta, ¿sí? ¿Ahí la estás viendo? No, está en la 19. Ahí, Es que está muy... ahí. ¿Sí? Demora un poquito en llegar a la diapositiva.
¿Sí? Sí, profe, ya. Gracias. Acá en el ciclo del hierro y otros elementos, me falta explicarles esta, el hierro sufre una serie de cambios en la naturaleza, físicos, químicos y biológicos, ¿sí? Aquí que es importante, mirar que el hierro está presente en procesos biológicos y compuestos que se pueden resumir en ¿qué? En la mineralización y la inmovilización, también como lo hacen los otros ciclos, donde hay actividad de las enzimas para poder degradar estos componentes, ¿sí? Y son reducidos a hidróxido de hierro, ¿sí? Donde los microorganismos degradan el hierro a hidróxido de hierro, a hidróxidos. Y estos también son solubles y son precipitados como son los del fósforo, ¿sí? Que se pueden adherir a otras moléculas y ir como pegaditos de ellos para ir a otros sitios, ¿sí? Bueno, no sé si me devuelven alguna, ustedes me dirán. Y se las explico. Ustedes me dicen, escucho dudas, inquietudes, vuelvo y me devuelvo en alguna. Ustedes me dirán. O entramos a mirar un momentico lo del prisma para que les quede más claro la actividad y la puedan realizar. Profe, pues yo creo que como hubo tanta interferencia en las Sí. diapositivas, nos toca con más detalle ponernos a nosotros a mirar y yo creería que ahí saldrían las inquietudes. Entonces, por el momento pienso que miráramos lo del prisma y mañana, pues, si tenemos inquietudes, se podemos preguntar. Bueno, listo. Entonces, voy a parar la grabación para que a los compañeros, ¿sí? Les quede solo lo de la clase, ¿sí? Listo.